Muy buenos días, titulamos la columna de hoy viernes, día 546, Esper, el Milei que no fue. Porque con la condena de Cristina Kirchner y su imposibilidad de ser candidata, José Luis Esper pasó a ser por ahora, además del único candidato nacional definido para la provincia de Buenos Aires, pudiéramos decir el candidato más conocido, el bonaerense candidato más conocido. Además, es un candidato llamativo por un estilo agresivo, que inclusive hasta amenaza a sus adversarios. Este modo no siempre le dio buenos resultados. Vamos a escuchar el problema que tuvo en una charla en la Universidad Católica Argentina el 11 de junio, hace 2 días. Esper se desubicó y recibió silbidos e insultos. En mi vida, ¿no? En el 2012, hacía meses que estaba y le digo, ¿cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta? Hija de una gran puta, entonces... ¿No gustó eso? Ah, bueno, eso fue lo que escribí. Eso fue lo que escribí. No digo que esté perfecto. ¡Gorila! No sabía que estaba politizado. ¿Quién es y cómo surgió este personaje de la extrema derecha local? Porque a pesar de defender las mismas ideas que Milei, y con un estilo similar, no tuvo el mismo éxito. En reiteradas ocasiones citamos la frase de Borges de que el hombre es una larga serie de sus circunstancias, y en otras ocasiones hablamos de cómo Marx explicaba la existencia determina la conciencia, es decir, que la manera en que vivimos, el lugar que ocupamos en el sistema productivo, las experiencias que tenemos, forman e influencian nuestras creencias. ¿Cómo se puede explicar desde esta perspectiva, tanto borgiana como marxista, la figura de José Luis Esper, quien defendía las mismas ideas de Milei, pero no tuvo su éxito, y que se dedicó a insultar, agredir y hasta amenazar con bala a sus adversarios políticos? Esper, el Milei que no fue, hoy es una de las principales figuras electorales libertarias que parece será el candidato principal de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. Bueno, vamos a ver quién es este hombre, vamos a su historia. Corría la segunda mitad de los años 30 del siglo pasado en España, y un hombre entre tantos otros se encontraba luchando en el bando republicano. Era oriundo de Valencia, pero vivía en Cataluña con su mujer y José, su hijo. A este hombre lo mortificaba la idea de que los fascistas de Francisco Franco pudieran hacerle algo a su familia, pero no podía abandonar la lucha con la que estaba enteramente comprometido. Entonces viajó con su familia a la Argentina, los dejó en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y volvió a combatir contra el franquismo. Lamentablemente su entrega y la de decenas de miles de milicianos voluntarios no alcanzó. Sin embargo, él pudo salvarse, escapó a la Argentina con su familia. Estamos hablando de la familia Espert. 20 años antes del nacimiento de José Luis Espert, el diputado libertario, que será el candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La familia Espert trabajó en el campo, y luego el padre del diputado, José Cristian Espert, empezó trabajando como empleado en locales comerciales en Pergamino y terminó de dueño. Con el dinero ahorrado se compró hectáreas y se volvió un exitoso productor rural y empresario local. Fue uno de los tantos casos de ascenso social del siglo XX en la Argentina. A José Luis Espert no le tocó pasar los padecimientos de guerra, tuvo que padecer su familia, pudo estudiar en la universidad pública, disfrutó un buen pasar desde joven. Sin embargo, piensa muy distinto de su abuelo y de su padre. El apellido Espert, que llegó a nuestro país huyendo de los horrores del fascismo-franquismo, tiene su pirueta del destino en 2020, cuando José Luis firmó la Carta de Madrid con el partido postfranquista Vox, que reivindica la dictadura de Francisco Franco, justamente la que su abuelo enfrentaba. En la Carta de Madrid, los firmantes acordaron un texto que describe a los grupos de izquierda como enemigos de Iberoamérica involucrados en un proyecto criminal, textualmente. Antes de lanzarse a la política, José Luis Espert construyó una extensa carrera como economista libertario, podríamos decir más que liberal, en el ámbito académico, privado, mediático. Se graduó de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, completó una maestría en Economía en la Universidad del SEMA y cursó un máster de Estadística en la Universidad Nacional de Tucumán durante los años 90. Trabajó como consultor
en el reconocido estudio Broda, en econométrica, participando activamente en el debate económico durante la convertibilidad y consolidándose como un defensor del libre mercado, la apertura comercial y el equilibrio fiscal. A partir de los años 2000 se posicionó como uno de los economistas más críticos del modelo kirchnerista, con una fuerte presencia en medios de comunicación donde ganó notoriedad por su estilo confrontativo y su discurso provocador. Fundó su propia consultora, Esper y Asociados, desde donde asesoró a empresas privadas y publicó análisis económicos. También colaboró en medios como La Nación, Ámbito Financiero y diversos programas de televisión, posicionándose como un referente del pensamiento ortodoxo y un férreo opositor a lo que él llama Estado populista. Esper, gracias a su carrera profesional, tiene dos características clave que lo conforman como político. Por un lado, tuvo vínculos como asesor de grandes compañías locales e internacionales. Esto le dio muchos vínculos con el establishment. Y por otro, su participación como columnista en diarios y en televisión le dio una gimnasia en la comunicación que lo ayuda a transmitir sus ideas con un lenguaje llano y accesible. Esper combina una ideología que por sus consecuencias termina favoreciendo a los grupos concentrados de poder con una forma de comunicarlo más cercana a los trabajadores y sectores populares. En una entrevista que le dio a Infobae contó que muchas personalidades del establishment económico le habían planteado que tenía que jugar políticamente, pero que a él le daban dudas. Fue el boom editorial de su primer libro, La Argentina Devorada, de Galerna, en el año 2017, que vendió casi 50.000 ejemplares, lo que terminó de ubicarlo en el centro del debate político. Esper parecía como un crítico desde la derecha del gobierno de Mauricio Macri. De la experiencia de Cambiemos dijo que era textualmente un kirchnerismo de buenos modales. Uno podría ver a Esper como un político ideológicamente intransigente. Criticó la convertibilidad de Cavallo por no ser suficientemente liberal y ortodoxa. Tampoco le gustaba la UCD por su apariencia elitista y su cercanía con Menem. Luego criticó la falta de firmeza de Macri y su endeudamiento. Sin embargo, a partir de que se embarcó en política, se transformó en un pragmático. ¿Quién es este político que se caracteriza por la agresión como arma de batalla cultural y el zigzagueo litoral como método para alcanzar cargos? Vamos a compartir algunos fragmentos que nos sitúan en diferentes momentos de su carrera política. Vamos primero a un spot bastante casero en que la jerarquía entre Milei y Esper era bien distinta. Escuchémoslo. ¡Gaby! ¿Qué hacemos con este si somos gobierno? A este chorro le metemos preso hasta el cajón. ¡Pare, muchacho! ¡Falta algo! ¿Y con la viuda qué hacemos? A esa chorra, la jefa de la banda, que cuide el cajón detrás de los barrotes. ¡Viva la libertad, carajo! ¡presidente! Bueno, spot polémico de Milei en el año 2018, lo que acabamos de ver. Es interesante cómo ambas figuras nacen de la misma manera, economistas que hacen apariciones televisivas, que luego circulan en las redes. Sin embargo, Esper cometió un error táctico. Se presentó en 2019 como candidato a presidente, cuando la tendencia general era antimacrista. En esas elecciones sacó solo 1.47 y evidentemente esto le quitó carisma a su imagen y defraudó a buena parte de sus seguidores, que pensó que sacaría un porcentaje mucho mayor. Además, tanto Milei como Esper se intentan transformar en una suerte de payasos para un público que defiende sus ideas. Claramente a Milei le fue mucho mejor. Vamos a otro fragmento. Pasamos de 2018 ahora a 2020, un encuentro libertario entre Esper y Milei. Están en vivo por YouTube, chicos. ¿Ya estamos en vivo? Ya están en vivo por YouTube. ¡Vamos, carajo! ¿Qué haces, Esper? Vos te das cuenta, ¿no? El quilombo que armamos, hicimos caer una red. ¿Qué mierda tenés en la cabeza vos? ¿Qué tenés ahí? Lo que vos no tenés y me estás envidiando. Ese nido de Pero, carancho, ese mirá, nido de mirá, boludo. Yo te muevo así, pero otra cosa, papá. Para. pero eso, a ver, discúlpame, ¿sabías que eso está dentro del Tantra? Eso sabes cómo lo tengo. En otro momento de la historia sería totalmente impensado que gente con este tipo de actitudes tuvieran las responsabilidades que tienen. Más que hablar de ellos, habla de nosotros. En 2021, Esper y Milei hicieron un acuerdo. Cada uno se lanzaría con su propio partido en distintos distritos. Esper con Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires y Milei con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver el spot. Milei
y Esper 2021, Avanza Libertad, Esper diputado. ¿No? O sea, vos pensás que el punto de partida nuestro es haber arrancado de cero en 2019. Nunca tuve participación política, nunca fui funcionario de ningún gobierno. Nos hicieron de todo para bajarnos de todo. Los políticos son una suerte de sociópatas. Chantas, chorros, mafiosos. Que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Avanza Libertad. Aquí en defensa de las ideas de la libertad. Si no estuvieran ustedes, Avanza la libertad. Yo no me hubiera lanzado a esta aventura que es ir a pelearle los privilegios a esa oligarquía de los políticos profesionales. Que hace años que vienen oprimiendo a la gente de trabajo. Avanza Libertad. Avanza la libertad. Venimos literalmente a dinamitar ese sistema que mata a la gente de trabajo, de esfuerzo. Avanza la libertad. Quiero que sepan que hay futuro, pero ese futuro solamente existe, como dice el profe Esper. Argentina tiene un gran futuro. Ese futuro es liberal. ¡Sí, ese futuro es liberal! Avanza libertad. Avanza libertad. Avanza libertad. Avanza libertad. Esper en esas elecciones sacó un nada despreciable, 7,45% en la provincia de Buenos Aires, pero el resultado de Milei, con un 17%, fue un bombazo político que lo eclipsó políticamente. Una vez en su banca, Esper se dedicó a construir un perfil violento verbalmente, y vamos a escuchar un fragmento en el año 2022 donde acuñó su frase célebre, cárcel o bala. El bloque de diputados del Frente de Todos quiere removerme como diputado, pero la Secretaría de Derechos Humanos me ha denunciado penalmente por incitación a la violencia. A ver, para que la gente entienda, ¿qué pasó acá? Yo lo que digo que frente a situaciones de delito penal es o cárcel o bala. Bala puede entenderla bastón, bala de goma, taser, bala. Ahora, vamos a organizar esto lo dije por lo siguiente. Lo dije varias veces, pero en particular, ¿qué hecho está ocurriendo hoy? Está tomado el Ministerio de Trabajo por un conjunto de sindicalistas. A ver, hay un edificio del gobierno federal que está siendo tomado. Esto es delito de usurpación. Bueno, bastón y bala no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, así lo explicaba. A la vez se distanciaba de Milei en este momento, empezó una dura lucha en ese momento entre los dos para ver quién se quedaba con la representación de este nuevo electorado libertario. Vamos a ver el siguiente fragmento de Esper en La Nación Más en 2023. Nosotros los liberales, serios y en serio, vamos a hacer un paso contra Larreta y contra Patricia Bullrich. ¿Pero que hay un liberal poco serio? Sí. ¿Nombre y apellido? Va, que se dice. ¿Nombre y apellido? Milei. Eso no es serio lo que propone Milei, la dolarización. Javier Milei es un liberal no serio. Va, se dice que no es liberal, yo creo que no es liberal, es un populista más. Pero lo que propone no es serio, digamos, no es serio. No es serio la dolarización, no es serio su verso anticasta, cuando está militando contra la casta. No es algo sano para el país lo que venga de ahí. Creo que hay que hacer cosas más constructivas, tratar de generar la mayor cantidad de acuerdos posibles, persuadir, seducir, en lugar de andar a las puteadas. Milei es un populista más, lo que propone no es serio. Además, tuvieron diferentes tácticas electorales, mientras que Esper construyó un discurso de unidad, Juntos por el Cambio contra el kirchnerismo. Milei planteaba que eran todos partes de la casta, que había que erradicar del país. Con el Diario del Lunes, la táctica de Milei fue más efectiva, tuvo más sincronía con el clima de hartazgo a los políticos tradicionales. ¿Se acuerda que Esper criticaba al macrismo por ser un kirchnerismo de buenos modales? Bueno, acá lo vemos aliado al ala moderada, más progresista del PRO. Esto también es de 2023, Esper diciendo Larreta es el único que puede hacer las reformas en paz. Horacio Rodríguez Larreta es
el único candidato presidencial que puede hacer todos los cambios, las reformas que haya que hacer en Argentina en paz, porque tiene una coalición ampliada que lo acompaña. Y cuanto más músculo, no grasa, cuanto más músculo saquemos para lograr todos esos acuerdos, mejor. Cuanto más gente haya atrás de estas ideas de cambio que hay que hacer, mejor. Evidentemente la lectura de Esper fue incorrecta, no fue el único. Había muchas personas que creían que Larreta sería el próximo presidente o que debía serlo, como es de esperar en política. Todo lo que Esper dijo con Milei fue rápidamente olvidado tras su triunfo. Vamos al siguiente fragmento. Javier Milei en Crónica TV, marzo 24. Estoy, en este caso Esper, diciendo: estoy feliz de acompañarlo a Milei en este cambio. Te dije que te tenía una sorpresa. Te voy a dar una primicia. A ver. ¿Puedo hacer pasar al nuevo al nuevo miembro de La Libertad Avanza? ¿Cómo no? Profesor Espert. Hola, Chiche. Oye, Luis, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué sos ahora de Pero Libertad? sí. ¿Alianza de La Libertad Avanza? Mira, bienvenido a las fuerzas del cielo. Pero cómo no. Ahí está. Y a vos te viene bien para tapar nos vendría bien a Está todos la haciendo fuerza del bullying. cielo. ¿Qué está haciendo bullying? No le hagas bullying, por favor, Pero ya venían con ganas ustedes de juntarse. Nosotros nos teníamos ganas. Nos teníamos ganas. Nos teníamos ganas. ¿Qué vas a encontrar en las fuerzas del cielo, José Luis? No, mira, yo estoy feliz de acompañarlo a Javier en este cambio que estamos haciendo para todos los argentinos. Argentina tiene que funcionar para los argentinos y el presidente está... ¿Vos crees que va a dar resultado? Yo creo que sí, sí, tengo mucha confianza. ¿Tiene que ver con todo lo que vos venís peleando desde hace años? Sí, vos es que esto le da, lo que está pasando con Javier, con las ideas liberales siendo presidente, él le da sentido a lo que comenzamos en 2019, continuamos con Javier juntos en 2020 y se terminó de cristalizar en el 2023 con la presidencia de Javier. Confieso que me llena de ternura ver a Chiche, no sé con cuántos años ahí haciendo periodismo. Continúo con esto de Esper, que vieron que decía que Milei no servía, era un populista más, lo que proponía no es serio, ahora está feliz de acompañarlo con este cambio. Cristina Kirchner dice que en política las ofensas prescriben a los 6 meses, en este caso solo habían pasado 4 meses. La jerarquía entre Esper y Milei se invirtió y ahora el oriundo de Pergamino es el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires. Esper se lanza con un discurso que, en palabras de Elisa Carrió, es una cloaca. Vamos a un ejemplo de esto, eso es en mayo de este año. Esper dice: Kicillof es la versión más escatológica del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo nací, vivo, laburo, etcétera, es sacar al kirchnerismo. Claro. Porque el kirchnerismo es malo para los bonaerenses, simplemente por eso. Si fuera bueno, yo no te diría nada, pero la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo la transformó en un chiquero, en una cloaca. Y Kicillof es la versión más escatológica, te diría, del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no hay duda que los bonaerenses no tenemos que sacar esa plaga de encima. Juntos. Y el desafío con el presidente Milei es hacer las transformaciones necesarias para sacarlos de ahí. Juntos con todos aquellos que quieran las ideas de libertad. Plaga, o sea, es un poeta, ¿no? Porque tiene un vocabulario rico en la calidad de insultos que maneja. Esper, descendiente de catalanes que enfrentaban a Franco, hoy se encuentra más cerca de la extrema derecha post-franquista que de los idearios republicanos de su abuelo. El ascenso social de su familia, en base a su esfuerzo y a un contexto propicio de lo que era la Argentina en el siglo XX, resultan una suerte de origen mítico que mira para defender una meritocracia que tiene más sustentabilidad en sus antepasados que en su propia historia. Entre comillas, los hombres son a la larga sus circunstancias, dijo Borges, a pesar de que tenía una ideología más cercana al liberalismo, pero su profundidad no dejaba de perder de vista que la iniciativa individual no es todo y que los problemas que generan las desigualdades del capitalismo no se resuelven solo con castigo individual de cárcel o bala.
Hay que crear las circunstancias propias y propicias para que las personas se desarrollen, como el que tuvo Esper y la familia de Esper en el pergamino del siglo XX, y como el que merecen todas las personas. Nos vamos con una canción de la banda Los Herederos de Alberdi que le dedicaron al propio Esper.